Eres un poco demasiado clásico para hacia dónde vamos. Necesitamos a alguien que sepa innovar. Me llamo Enrique Domenech, tengo 60 años y hasta esta misma mañana fui director financiero de Tecnofibra Ibérica, una empresa industrial con sede en Zaragoza. Llevaba 15 años en el cargo. Me incorporé cuando todavía éramos un negocio familiar en apuros, con 3 pequeñas plantas en Aragón. Hoy somos una empresa cotizada, con 18 instalaciones repartidas por el noreste de España. He pilotado la compañía a través de 2 crisis económicas, una fusión fallida y más intrigas de consejo de administración de las que querría recordar. Nunca fui de corbatas llamativas ni de hacerme amigo de los inversores con copas de vino en la mano, pero los números siempre estaban bien, las cuentas limpias, y jamás fallamos en un solo plazo de presentación. Todo eso hasta que llegó Álvaro Medina. 36 años, americanas italianas, zapatillas de 200 euros. El consejo lo trajo como nuevo director general hace 3 meses, y desde entonces ha pasado por nuestras oficinas como un huracán, hablando de sinergias, disrupción y alinear la visión. Supe lo que venía desde que agendó nuestra primera reunión individual. El mercado está cambiando, Enrique, dijo hoy reclinándose en mi propia silla, con los pies en mi escritorio. Necesitamos a alguien que hable el idioma de las finanzas modernas. No dije nada. Asentí una sola vez, y le ofrecí un apretón de mano seco. Vamos a incorporar a Daniel Ríos, 29 años, una mente brillante. Acaba de dar una charla TEDx sobre innovación financiera que está teniendo mucho impacto. Entiendo, dije con voz firme. ¿Cuándo será la transición? Álvaro sonrió, sorprendido de que no hubiera reacción. 2 semanas. Lo anunciaremos en la próxima reunión del consejo. Esa misma tarde empaqueté mis cosas mientras todos estaban en una sesión plenaria sobre la nueva y emocionante dirección de la empresa. 15 años en esa oficina, y todo cabía en una sola caja de cartón. Fotos familiares, una moneda conmemorativa de nuestra salida a bolsa y la carpeta de cuero que me regaló mi esposa Patricia antes de fallecer. Al salir, vi a Beatriz del departamento de contabilidad contener las lágrimas junto al ascensor. Estuvo conmigo desde el primer día. No te preocupes, le dije. Todo forma parte del ciclo. Lo que no le conté fue que llevaba 6 meses documentando en silencio una serie de movimientos contables dudosos que empezaron a aparecer poco después de la llegada de Álvaro, y que se multiplicaron desde que habló de incorporar a su gurú financiero, Daniel. No buscaba venganza, solo hacía mi trabajo. Dejar los números limpios, incluso en mi salida. Crecí trabajando en la ferretería de mi padre en Huesca, justo al otro lado del río desde Zaragoza. Él me enseñó que los números no mienten, aunque las personas sí lo hagan. Pagué mis estudios universitarios reponiendo estanterías durante el día y cuadrando los libros contables por la noche. Y cuando me gradué, rechacé ofertas más lucrativas para quedarme cerca de casa. Fui ascendiendo poco a poco en empresas regionales, hasta que en 2008 Germán Pascual, fundador de Tecnofibra Ibérica, me llamó personalmente. Necesito a alguien que nos mantenga a flote durante esta crisis, me dijo. Alguien que duerma mejor cuando los libros cuadran. Durante 10 años, Germán y yo convertimos Tecnofibra en algo sólido. Cuando se retiró, el relevo fue natural. La nueva directora general, Clara Valdés, respetó los sistemas que habíamos creado. A veces no coincidíamos, pero me escuchaba. Crecimos con paso firme, nada estridente, solo buenas prácticas empresariales y contabilidad limpia. Pero luego Clara se jubiló y el consejo quiso sangre nueva. Ahí apareció Álvaro Medina, con su MBA por IESE y una etapa en una startup de Barcelona con más ruido mediático que beneficios reales. La primera señal de alarma llegó en su segunda semana. Se saltó nuestros protocolos de compras para contratar a un consultor de marketing, ex compañero suyo de máster, a 4 veces nuestra tarifa habitual. Cuando lo cuestioné, me sonrió. Ahora pensamos en grande, Enrique. Las viejas limitaciones ya no aplican. La segunda señal fue cuando reestructuró los informes. Finanzas pasaban ahora por su director de innovación, antes de llegar a él. La tercera fue escucharle decir por teléfono que nuestros libros usaban metodologías anticuadas que requerían soluciones creativas.
Empecé a observar más de cerca. Surgieron pequeñas irregularidades. Contratos con proveedores imposibles de verificar, facturas de consultorías, sin entregables reasignaciones presupuestarias, sin la firma de los responsables de departamento. Mi equipo también lo notó. Una tarde, Carlos, del Departamento de Auditoría Interna, se acercó mientras yo revisaba los estados trimestrales. «Hay algo raro con el seguimiento de las inversiones tecnológicas», me dijo en voz baja. «Los números no coinciden del registro al informe». «Documenta todo», le respondí, «pero limítate a los hechos». Patricia, si aún estuviera, me habría dicho que alzara la voz, que lo soltara todo en plena reunión del consejo, que me fuera dando un portazo. Pero el cáncer se la llevó hace 3 años, y desde entonces yo me volví más metódico, más paciente. Así que, en lugar de enfrentarme directamente, guardé registros detallados. Descargué transacciones sospechosas, crucé datos, revisé cada irregularidad, y en las reuniones seguí con mi gesto sereno, incluso mientras Álvaro traía a los suyos y empujaba a los míos hacia afuera. No estaba siendo paranoico, los patrones eran demasiado constantes. Algo más grande se estaba gestando, y todo giraba en torno a ese prodigio financiero, Daniel Ríos. Mi última reunión del consejo duró exactamente 22 minutos. No hubo mención a mis 15 años de servicio, ni discursos, ni placa, ni reloj grabado. Solo un punto del orden del día que decía, actualización sobre la transición del director financiero. Álvaro habló sobre nuevas e ilusionantes direcciones fiscales, mientras yo me sentaba en silencio al fondo de la sala. Guillermo Fuster, el presidente del consejo, ni siquiera fue capaz de mirarme a los ojos. Él estaba allí cuando Germán me contrató. Hoy simplemente asentía con la cabeza, mientras Álvaro presentaba cómo Daniel Ríos revolucionaría nuestra gestión del capital. Esperaba algo de reconocimiento por parte de Guillermo. Un gesto, una palabra sobre todo lo que construimos juntos. Pero la reunión pasó rápidamente al siguiente punto. El nuevo edificio de oficinas que Álvaro quería levantar en el centro. Cuando todos se levantaron para marcharse, Guillermo se acercó brevemente a mi silla. «Has sido un activo para la empresa, Enrique», dijo, dándome unas palmadas torpes en el hombro. «Te deseo lo mejor. Un activo, como un ordenador viejo que ya se ha amortizado». Volví a mi despacho, el despacho de Daniel ahora, para recoger mi caja. A través de la cristalera, vi a Álvaro enseñándole el espacio, señalando los gráficos que colgaban de mis paredes como si fueran pinturas rupestres de otra era. Beatriz me esperaba junto a la puerta, con un sobre en la mano. «En contabilidad hemos hecho una colecta», dijo, «para organizar una cena de despedida como es debido». Le di las gracias, sabiendo que nunca usaría ese dinero. Cuando se dio la vuelta para marcharse, le pregunté, «Beatriz, ¿cuándo empezaron a llegar las facturas de Vertex Consultores?» Se quedó pensativa. «Febrero, creo. Justo después de que el señor Medina anunciara la transformación digital». Febrero. 2 semanas antes de que Álvaro mencionara por primera vez a Daniel. Esa noche, en casa, extendí toda la documentación sobre la mesa del comedor. 6 meses de transacciones sospechosas, facturas por servicios no prestados, pagos a consultorías extranjeras, sin documentación fiscal y lo más revelador. Proveedores fantasma, todos vinculados a una empresa pantalla llamada Alpinia Consultora, registrada solo 3 días antes de que nombraran a Álvaro como director general. Álvaro no trajo a Daniel porque yo fuera anticuado. Lo trajo porque juntos manejaban un sistema que drenaba fondos de la empresa mediante proveedores ficticios y consultoras de fachada. Todo camuflado bajo costes inflados de transformación digital, imposibles de cuestionar en el contexto empresarial actual. Querían deshacerse de mí porque hacía demasiadas preguntas, porque vigilaba demasiado de cerca los detalles. Me recosté en la silla, contemplando todas las pruebas desplegadas ante mí. Por primera vez desde que falleció Patricia, sentí algo distinto al vacío monótono del día a día. No era ira exactamente. Era algo más frío, más preciso. Abrí el portátil y empecé a organizar todo de forma metódica. Cruces de datos, líneas temporales, rastros contables. No iba a enfrentarme directamente a Álvaro. No iba a convocar una reunión extraordinaria del consejo, ni a ir a la prensa.
Ese no era mi estilo. Iba a hacer lo que siempre había hecho, dejar que hablen los números. Solo que esta vez me aseguraría de que las personas adecuadas estuvieran escuchando. Una semana después de mi salida, decidí ponerme en contacto con Guillermo Fuster directamente. A pesar de su despedida tibia, siempre había sido justo. Merecía la oportunidad de saber lo que pasaba antes de que todo empeorara. Llamé a su despacho y dejé un mensaje con su secretaria. Solo quiero comentar algunas cuestiones financieras de mis últimas semanas. No es urgente, pero creo que merece revisión. Llamó al día siguiente. Su tono, contenido. Enrique, me alegra oírte. Álvaro comentó que quizá te pondrías en contacto. El estómago se me encogió. Ah, ¿sí? Sí. Dijo que te estaba costando adaptarte al cambio, que tenías algunas dudas sobre los nuevos sistemas, pero que Daniel ya las había resuelto. Guillermo, hay irregularidades que empezaron antes de que Daniel llegara, y son significativas. Silencio al otro lado. Mira, Enrique, entiendo que esto es difícil. 15 años es mucho tiempo, pero el Consejo confía plenamente en la visión de Álvaro, y Daniel ya ha optimizado varios de los procesos que tú señalaste como problemáticos. No es eso. Perdona, tengo que atender otra llamada. Quizá podamos hablar en la fiesta de Navidad. Tengo entendido que sigues en la lista de invitados. Muy generoso por parte de Álvaro. Considerando que, exactamente, quise preguntar, pero Guillermo ya había colgado. A la mañana siguiente recibí un correo del Departamento Legal de Tecnofibra Ibérica. El lenguaje era cuidadosamente neutro, pero el mensaje era claro. Cualquier acusación de irregularidades financieras sin pruebas concluyentes podría considerarse difamatoria. También me recordaban amablemente que estaba sujeto a un acuerdo de confidencialidad. Cerraban filas. Álvaro claramente ya se había anticipado a la posibilidad de que yo detectara las discrepancias, y había envenenado el terreno por adelantado. Decidí intentar otro enfoque. Carlos, de auditoría interna, había estado en mi equipo durante 8 años. Si alguien más había notado lo que yo vi, era él. Nos encontramos en un bar de carretera, lejos de la oficina. Carlos estaba nervioso, miraba constantemente por encima del hombro. «Me han ascendido», soltó antes de que pudiera preguntarle nada. «Nuevo título, aumento de sueldo. Ahora reporto directamente a Daniel». «Enhorabuena», dije con tono neutro. «¿Y qué tal?» Carlos se quedó mirando su café. «Han cambiado todo el sistema de informes internos. Nuevo software, nuevos protocolos. Daniel dice que es más eficiente». «¿Y lo es?» Me miró con el rostro tenso. «Enrique, no puedo. He firmado cláusulas de confidencialidad adicionales. Están controlando a todo el que trabajó cerca de ti». «Ya veo. Y están diciendo cosas, Enrique, sobre por qué te fuiste». «¿Qué cosas?» Carlos bajó la voz. «Que te resistías a los cambios necesarios, que cometiste errores en los informes del último trimestre, que Daniel los detectó. Algunos incluso insinúan problemas éticos». Apreté la taza de café con tanta fuerza que pensé que iba a romperse. No solo me estaban apartando, estaban destrozando mi reputación para encubrir lo suyo. «Tengo que irme», dijo Carlos, dejando un par de billetes sobre la mesa. «Tengo una hipoteca y gemelos que entran en la universidad el año que viene. No puedo permitirme esto». «Está bien», respondí, forzando una sonrisa. «Cuida de tu familia, Carlos». Mientras se alejaba apresurado me quedé solo, procesando todo lo que acababa de oír. Mis opciones se agotaban. El consejo no iba a escucharme. Mi antiguo equipo estaba neutralizado o en silencio por miedo, y ahora estaban atacando mi reputación, haciendo casi imposible levantar la voz sin parecer un ex empleado resentido. Creían que me habían acorralado, pero olvidaban algo importante. Todavía tenía acceso al servidor de auditoría. Durante mis últimos días en la empresa, mientras todos pensaban que estaba simplemente vaciando mi despacho, configuré una cuenta de administrador de emergencia. Una práctica estándar en transiciones de sistemas que, por lo visto, nadie se molestó en revisar. No duraría mucho, lo sabía, pero quizás sería suficiente. Esa noche, usé mis credenciales de emergencia para acceder al servidor de auditoría de Tecnofibra Ibérica. Sabía que tarde o temprano descubrirían y eliminarían esa cuenta. Así que trabajé con rapidez. Seguí las trazas económicas que ya había identificado.
Lo que encontré hizo que mis sospechas anteriores parecieran casi inocentes. Alpinia Consultora no era solo una sociedad instrumental. Era el nodo central de una red de empresas pantalla, todas interconectadas a través de un laberinto de transacciones diseñadas para ocultar su relación. Algunas de esas transacciones databan de antes de que Álvaro se incorporara a Tecnofibra, lo que sugería que esto no era un robo oportunista. Era una infiltración planificada. Cuanto más escarbaba, más clara se volvía la imagen. Álvaro no había sido contratado a pesar de su mediocre trayectoria, sino porque encajaba perfectamente en el plan. Su empresa anterior, aquella startup tecnológica, con más prensa que rentabilidad, había sido financiada por el mismo grupo inversor que recientemente había ocupado 3 asientos en el Consejo de Administración de Tecnofibra, incluido el de Jaime Fuster, sobrino de Guillermo, que se había incorporado hace 6 meses. Esto no era simplemente un directivo robando a espaldas de la empresa. Era un asalto coordinado a Tecnofibra, un vaciamiento de activos a cámara lenta, disfrazado de modernización. Descargué todo lo que pude. Lo organicé con precisión quirúrgica. Al amanecer, había trazado más de 12 millones de euros desviados desde distintos departamentos a través de contratos falsos de proveedores, acuerdos de servicios inflados y honorarios de consultoría fantasma agotado. Me preparé un café y salí al porche trasero, observando cómo el sol salía sobre el río Ebro. Patricia y yo habíamos comprado esta casa por las vistas. El agua calma ese cerebro tuyo que no para de pensar, me decía. Ahora dejaba que el flujo constante del río ordenara mis pensamientos. Mi primer impulso, el de alertar discretamente al consejo, había sido ingenuo. Esto iba más allá de Álvaro y Daniel. Algunos miembros del consejo seguramente eran cómplices, lo cual explicaba por qué habían apartado a Clara tan rápido y metido a un externo tras su jubilación. Tenía que moverme con más cabeza. Con estrategia, pasé la mañana trazando conexiones entre consejeros, antiguos socios de Álvaro y las empresas pantalla. Por la tarde, ya había identificado a 3 miembros del consejo que con toda probabilidad no estaban al tanto del esquema. Una de ellos era Elena Morán, exdirectiva del sector industrial, que había entrado en el consejo tras jubilarse de una empresa competidora. David Peña, que representaba el Fondo de Pensiones de los Trabajadores, y Antonio Valls, el consejero más veterano, callado pero que jamás se había saltado una votación, también parecían estar fuera del círculo de complicidad. Y entonces encontré algo que se me había escapado por completo. Daniel Ríos había trabajado en Vertex Consultores, una de las empresas pantalla, 3 años atrás. Su nombre estaba enterrado en los documentos de constitución como socio fundador, aunque fue eliminado de todo material público antes de entrar en Tecnofibra. Mientras organizaba toda esta información, sonó mi móvil. Número oculto, aún así, contesté. ¿Es usted Enrique Domenech?, preguntó una voz femenina. Sí, soy yo. Mi nombre es Vanessa Torres, de la División de Supervisión e Investigación de la CNMV. El corazón se me detuvo un segundo. Hemos recibido una denuncia anónima sobre posibles irregularidades financieras en Tecnofibra Ibérica, relacionadas con su nuevo equipo directivo. La información apunta a que usted podría tener conocimiento relevante. Elegí mis palabras con cautela. Recientemente dejé mi cargo como director financiero tras 15 años. Lo sabemos, dijo. ¿Estaría dispuesto a mantener una reunión informal para comentar algunas transacciones de los últimos 6 meses? ¿Quién más sabe que me está llamando? Nadie fuera de mi equipo directo. Esto es solo una fase preliminar, no una investigación formal todavía. Sopesé mis opciones. Ir directamente a la CNMV haría que todo saliera a la luz muy rápido. Las acciones de Tecnofibra se desplomarían. Miles de empleados, gente como Beatriz y Carlos, podrían verse afectados si la empresa colapsara en medio de un escándalo. Pero alguien ya había contactado con la CNMV. El reloj estaba en marcha. Necesito algo de tiempo, dije finalmente. ¿Tiempo para qué, señor Domenech? Para asegurarme de hacerlo bien. Me di 3 días para ejecutar mi plan. Primero, asegurar que las pruebas no pudieran desaparecer. Copié toda la documentación en varios servidores seguros y configuré varios interruptores de hombre muerto.
por si algo me pasaba antes de poder terminar. Después redacté cuidadosamente correos a los 3 consejeros en los que aún confiaba: Elena, David y Antonio. No acusé directamente a nadie. En lugar de eso, lo planteé como patrones preocupantes que detecté antes de marcharme. Incluí la cantidad justa de evidencia como para generar inquietud, pero sin abrumarlos. Programé el envío automático para dentro de 2 días. La parte más delicada vino después. Escribí a Beatriz preguntándole si podía tomarse un café conmigo. Aceptó enseguida. «Están desmantelando todo el departamento», me dijo apenas nos sentamos, la voz apenas un susurro. «Daniel dice que estamos consolidando las operaciones financieras, pero la mitad del equipo ha recibido avisos de reubicación y la otra mitad está siendo evaluada». «¿Tú también?», asintió, parpadeando para no llorar. 22 años en Tecnofibra, y de repente me dicen que mi puesto ya no es necesario. Tengo 6 semanas para encontrar otra posición interna o... Esperé a que recuperara la compostura. «Beatriz, ¿te acuerdas del protocolo de auditoría que implantamos tras la fusión con Grupo Jackson? ¿El de la verificación paralela?». Frunció el ceño, y luego sus ojos se abrieron con comprensión. «La auditoría paralela, la que duplica automáticamente todas las transacciones superiores a 50 euros en el servidor seguro. ¿Sigue activa?». «Hasta donde sé, sí, está programada en el sistema base. El equipo de Daniel tendría que conocerla específicamente para desactivarla». Asentí, sintiendo un alivio enorme. «¿Y quién tiene acceso ahora mismo a esos registros?». «Solo el equipo senior de auditoría. Y supongo que Daniel, como CFO. ¿Y la copia de respaldo? ¿Sigue enviándose a Iberdata el primer día de cada mes?». Se quedó pensativo un momento. «Sí, eso sigue automatizado. La copia de octubre debió enviarse la semana pasada». «Perfecto. Incluso si Álvaro y Daniel descubrían lo que estaba haciendo e intentaban alterar los registros, los originales ya estarían guardados de forma segura fuera del sistema central». «Beatriz, voy a pedirte algo importante», le dije, «y puedes decir que no sin problema». Deslicé un sobre cerrado por la mesa. Dentro hay una carta formal que detalla ciertas irregularidades contables que, como responsable senior de contabilidad, estarías legalmente obligada a comunicar a auditoría interna. Solo se hace referencia a datos a los que tú tendrías acceso en tu función. Si entregas esto, no pueden tomar represalias sin activar automáticamente el protocolo de protección a denunciantes. Su mano temblaba mientras tomaba el sobre. ¿Es por esto por lo que realmente me están echando? ¿Porque podría notar estas cosas? Probablemente. ¿Y si lo entrego? Entonces se genera un registro oficial que no pueden ignorar. Auditoría interna tendría que investigar ciertas transacciones, las mismas que yo ya tengo documentadas por otros medios. Beatriz enderezó los hombros. ¿Cuándo? Mañana por la mañana sería ideal. De camino a casa hice 2 paradas más. Primero, en una notaría, donde firmé y legalicé una declaración jurada detallada sobre todo lo que había descubierto. Luego, en el despacho de mi abogada, donde dejé instrucciones selladas que solo debían abrirse en caso de que me pasara algo. Esa misma noche, recibí un mensaje de texto de Carlos. D está preguntando mucho sobre antiguos protocolos de auditoría. Parece nervioso. Cuídate. Empezaban a darse cuenta de su error. Habían estado tan concentrados en apartarme que no imaginaron que ya había documentado todo. Las piezas estaban colocadas. Ahora solo quedaba esperar. 6 semanas después de mi salida, todo estalló al mismo tiempo. La auditoría interna, activada por la denuncia formal de Beatriz, llegó al despacho de Daniel la misma mañana en que mis correos llegaron a los 3 consejeros que consideraba limpios. A mediodía, Elena Morán convocó una reunión extraordinaria del Consejo, utilizando su autoridad como presidenta del Comité de Auditoría. Yo no estuve presente, pero Beatriz me enviaba mensajes durante todo el día. Reunión comenzó a las 14:00. Álvaro está pálido. Adele lo acaban de llevar a una sala con el equipo legal. Llegaron auditores externos. Están tomando control de la sala principal. Por la tarde la noticia ya circulaba internamente. Tecnofibra Ibérica estaba siendo investigada por irregularidades financieras. Todos los directivos incorporados bajo el mandato de Álvaro fueron suspendidos temporalmente,
mientras se iniciaba una auditoría forense completa. Apagué el móvil y salí a caminar largo rato por la orilla del Ebro, viendo cómo se encendía poco a poco el skyline de Zaragoza al caer la noche. Por primera vez en meses, sentí cómo se me relajaban los hombros. A la mañana siguiente tenía 3 llamadas perdidas, de Guillermo Fuster, de Álvaro Medina y de Jaime Fuster. No respondí ninguna. En cambio, contesté a la llamada de Antonio Valls, el consejero más veterano del consejo. 15 años de contabilidad limpia, Enrique, dijo con la voz áspera por la edad. Sin escándalos, sin revisiones, sin retrasos en los informes. Debí haber dicho algo cuando te apartaron. Lo estás diciendo ahora, Antonio. Eso es lo que importa. El consejo me ha nombrado presidente provisional mientras resolvemos todo esto. Guillermo, Jaime y otros 2 han dimitido. Álvaro y Daniel han sido despedidos por causa justificada. Me quedé en silencio. Queremos que vuelvas, Enrique, solo de forma temporal, para ayudar al equipo forense y estabilizar la situación. Observé una barcaza avanzando lentamente por el Ebro, firme y constante. Ayudaré con la investigación, respondí por fin, pero no volveré de forma permanente. Puedo preguntar por qué. Porque Tecnofibra necesita a alguien que sepa innovar, dije permitiéndome una pequeña sonrisa. Y yo soy un poco demasiado de la vieja escuela. 3 meses después, estaba sentado en la terraza de mi nueva casa en la Sierra de Guadarrama, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas. La cabaña no era grande, apenas 2 dormitorios y un despacho, pero las vistas lo compensaban todo. La investigación en Tecnofibra confirmó todo lo que había sospechado. Un esquema coordinado para extraer valor a través de contratos fraudulentos y costes artificiales. Álvaro, Daniel y varios consejeros se enfrentaban ahora a cargos por fraude financiero y malversación. Pasé 6 semanas ayudando al equipo forense a desentrañar todo, y luego empaqué mis cosas en Zaragoza y me mudé a las montañas donde Patricia y yo siempre habíamos soñado retirarnos. El acuerdo que ofreció Tecnofibra por mis servicios de consultoría durante la investigación fue generoso. Me permitió comprar esta casa al contado y aún me quedó de sobra. Fui claro con ellos desde el principio. Nada de ruedas de prensa, nada de declaraciones públicas, nada de regresos dramáticos, no era mi estilo. El móvil vibró con un mensaje de Beatriz. Me han ascendido a directora de contabilidad. El nuevo CEO quiere reconstruir el departamento como debe ser. Sonreí y respondí, merecidísimo. Y no olvides, siempre mantén una auditoría paralela. Ayer me llamó mi abogada con una buena noticia. La CNMV cerraba el caso contra Tecnofibra tras el compromiso de la empresa con reformas de gobernanza y sanciones económicas. Nada que afectara a empleados ni accionistas. El resultado correcto. Mientras caía la noche sobre las montañas, abrí la carpeta de cuero que Patricia me regaló hace años. Dentro, la última foto que nos tomamos juntos, en la casa del lago, el verano antes de su diagnóstico. Tenías razón, le dije a su sonrisa, quieta en el papel. Debería haber hecho más tiempo para vistas como esta. Mañana conduciría hasta el pueblo para reunirme con la directora de una pequeña ONG que necesitaba ayuda con sus cuentas. Nada ostentoso. Solo buena contabilidad limpia para gente que hace cosas importantes. Algunos lo llamarían anticuado. Yo lo llamo integridad.